Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que se encuentren bien. Hoy vamos a meditar y después de la meditación voy a compartir los versos del Dhammapada 11 y 12. Entonces primero comenzamos con la meditación y hoy vamos a practicar el cultivo de la amabilidad, la benevolencia, metta bhavana. Entonces, metta es el término Pali para el término sánscrito que es Maitri. Maitri literalmente es amistad, amabilidad. Entonces, cuando estamos desarrollando meta, estamos desarrollando una mente que está libre de enemigos, ¿verdad? Libre de ira, libre de miedo, de resentimiento, de celos. Porque uno comienza a ver otros seres, la felicidad y el bienestar de otros seres, igual que la felicidad y el bienestar de uno mismo. Entonces, meta simplemente es la primera etapa de las moradas divinas, Brahma Viharas, y meta conduce a Karuna, que es compasión o buenas acciones, acciones armoniosas, bondadosas, y de ahí después conduce a Mudita y Upeka. Entonces hoy vamos a practicar meta, pero para prepararnos para practicar tenemos que tomar una posición cómoda, ¿verdad? Entonces se pueden sentar en su cojín con las piernas cruzadas o tal vez en una silla, o tal vez está acostados, ¿verdad? Mientras que pueden evitar la somnolencia con la espalda recta, es muy importante. Entonces, si estamos sentados o acostados, otra parte es importante es que tengamos la espalda recta, una buena postura para permanecer alertos y conscientes. Y también para evitar dolores en el cuerpo por tener mala postura. Entonces, sentados en una posición cómoda, con la espalda recta, ah, podemos comenzar con lentamente retirar nuestra atención del entorno externo, ¿verdad? Entonces dejamos ir de las cosas que están pasando alrededor de nosotros y nos enfocamos adentro, en este cuerpo y mente, y dejamos ir del futuro y del pasado, dejamos nuestros planes que tenemos para el día o cualquier preocupación que tengamos en mente. Solo por los próximos minutos los ponemos a un lado y nos enfocamos adentro, interiormente. Y en la primera etapa del cultivo de meta, de la benevolencia, bondad, comenzamos a generar, a desarrollar, a cultivar estados de buena voluntad hacia uno mismo. Por ejemplo, uno puede pensar que esté bien, que esté feliz, que esté bien, que esté feliz, o simplemente que esté feliz, o que esté bien, o cualquier palabra que encuentres útil para esta práctica. Hay que recordarnos que la técnica o los términos que utilizamos simplemente son herramientas, ¿verdad? Como un puente para llegar al destino de una mente llena de ah, benevolencia, bondad, buena voluntad hacia uno mismo. Entonces no hay que aferrarnos tanto a la técnica de que esté bien, feliz, cómodo y pacífico. Y si encuentras esta práctica un poco difícil, tal vez puedes, solo por un minuto, unos segundos, recordarte de un tiempo en el pasado que estabas saludable y que estabas feliz, traer a mente ese tiempo, cómo te encontrabas, ¿verdad? Y después alimentar ese estado de bienestar, que esté bien, que esté feliz. Y ya después de unos minutos practicando de tal manera, uno puede comenzar en um, compartir este estado con otros seres. Uno puede pensar que todos los seres en este hogar, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos,
estén bien y felices, recordando que el bienestar de otros seres es tan importante como el de uno mismo, entonces que todos los seres como yo estén bien y felices. No hay que enfocarnos en seres en particular, ¿verdad? No nos queremos enfocar en personas en nuestra casa o una mascota o otras criaturas que se encuentren, pero en general, ¿verdad? Simplemente en general, que todos los seres en este hogar, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. Recordándonos que uno mismo es uno de estos seres, ¿verdad? Entonces no dejamos ir de el cultivo de la buena voluntad de uno mismo, simplemente estamos incluyendo más seres en esta práctica. Que todos los seres en este hogar estén bien y felices. Y del hogar seguimos a la vecindad, de la vecindad a la ciudad, de la ciudad a la provincia, país, continente, planeta, universo. El último nivel es al nivel universal, que todos los seres a través del universo, grandes o pequeños, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, estén bien y felices. No hay que enfocarnos en seres en particular, pero simplemente en general, compartiendo meta en todas direcciones, arriba, abajo, frente, atrás, de lado a lado, en todas las direcciones, que todos los seres estén bien y felices, humanos o no humanos, conocidos o desconocidos, grandes o pequeños, esos que existen y esos que están por nacer, que todos los seres, sin excepción, estén bien y felices. Vamos a practicar de tal manera unos minutos y terminando van a escuchar mi voz y voy a compartir unas bendiciones. Entonces, seguimos con la práctica de Metta Bhavana.
Ahora con una mente en calma, cuerpo relajado, voy a compartir unas bendiciones con todos por el poder del Buda, el despierto, Dhamma, sus enseñanzas, Sangha, sus discípulos, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sabitio Vivanjantu Sabero Vinasatu Mate Bhavantuam Terayo Suki Digayuko Bhava Bhavetu sabbe mangelan Rakhantu sabbe devata Sabbe Buddha Nubhavene Sabbe Dhamma Nubhavene Sabbe Sangha Nubhavene Sada Soti Bhavantuti. También a través de estos actos armoniosos, esta práctica armoniosa, han desarrollado muchos méritos. A través del poder de estas buenas acciones, que siempre estén libres de la mala compañía y que siempre tengan buenos compañeros, amistades, hasta realizar Nibbana. Imina punya kamene mame bala samagamo Saddham samagemo hotu Yavani bhana patiya. Muy- Seguimos con los versos del Dhammapada. El primer capítulo, que se llama Yamakavaga. Yamakavaga son los versos gemelos. Estamos en los versos 11 y 12 del Dhammapada. Yo voy a recitar el Pali y la explicación o la traducción, y después para la historia voy a pedir la ayuda de ustedes, porque ayer me la pasé todo el día afuera y estoy en el desierto y tengo la garganta un poco seca y adolorida después de estar trabajando todo el día afuera. Bueno, comienza así, el verso número 11. Asa, me pongo los lentes. Asare sara matino, sare cha sara dasino. Te saram nadi gachanti, micha sankapa gochara. ¿Qué significa? Los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial en lo esencial, esos que están en el campo de los pensamientos incorrectos, no alcanzan lo esencial.
Y como son versos gemelos, vamos a encontrar lo contrario opuesto aquí. Sarananche sarato natwa, asaranche adi gachanti, tessaram adi gachanti, sammasankappa gochara. Pero comprendiendo lo esencial como esencial y no lo esencial como no esencial. Esos que están en el campo de los pensamientos correctos alcanzan a lo esencial. Entonces aquí simplemente están hablando las personas que dedican su vida, ¿verdad? A lo inadecuado, lo malsano, lo que no conduce al bienestar de uno, de otros, de ambos, y que nos lleva a nirvana, ¿verdad? Esas acciones como matar, dañar, robar, mentir, intoxicarse, etcétera. Muchos confunden esto por lo esencial, ¿verdad? Consideran la sensualidad y eh, los objetos y posesiones como lo esencial y no se dan cuenta que simplemente tienen sus propias acciones como su refugio, ¿verdad? Lo importante son las acciones de uno en mente, habla y cuerpo, y esas acciones que son para el beneficio de todos y uno mismo y que nos lleva a Nibbana. Entonces hay mucha confusión, ¿verdad? Hoy en día cuando hablamos de una persona que ha logrado mucho éxito, nos enfocamos en lo material o en fama, ¿verdad? Pero de acuerdo a las enseñanzas del Buda, eso no es lo esencial. Lo esencial es la práctica de la caridad, ¿verdad? La práctica de las buenas acciones como acciones compasivas y el cultivo de la mente, la serenidad de la mente, para poder ver claramente tal como están las cosas o cómo surgen y cesan, ¿verdad? Entonces, eso es lo esencial. Entonces, la vida espiritual, ¿verdad? Para ponerla fácil, es lo esencial y la vida materialista es lo no esencial. Entonces aquí estos versos van con una historia. Se supone que estos versos se compartieron debido a una ocasión que pasó durante el tiempo del Buda o una vida anterior del Buda. Entonces ahora voy a pedir la ayuda de un compañero o una compañera si nos pueden ayudar a leer la historia del venerable Sariputta. Mariana, por favor. La historia de Venerable Sariputta. Mientras residía en Veluvana, el monasterio del bosque de bambú en Rajagaja, el Buda pronunció los versos 11 y 12 de este libro, haciendo referencia a Sanjaya, perdón, un antiguo maestro de los discípulos principales, el venerable Sariputta y el venerable Moggallana, anteriormente Upatissa y Colita. Upatissa y Colita eran dos jóvenes de Upatissa y Colita, dos aldeas cercanas a Rajagaja. Mientras miraban un espectáculo, se dieron cuenta de la insustancialidad de las cosas y decidieron buscar el camino hacia la liberación. Primero se acercaron a Sanjaya, el asceta errante de Rajagaja, pero no quedaron satisfechos con sus enseñanzas. Así que recorrieron todo Jambudvipa, la India, y regresaron a su lugar natal después de buscar, pero no encontrar el verdadero Dhamma. En ese momento llegaron a un entendimiento de quien encontrara el verdadero Dhamma debía informar al otro. Un día, Upatissa se encontró con Arahant Asaji y aprendió de él la esencia del Dhamma. El Arahant Asaji pronunció el verso que comienza con: de todas aquellas cosas que surgen de una causa, el Tathagata ha contado la causa de las mismas y cómo dejan de existir. Eso también lo explica. Esta es la enseñanza del gran recluso. Al escuchar el verso, Upatissa se estableció en el Sotapata, entró en la corriente. Luego, como prometió, fue a ver a su amigo Colita, le explicó que él, Upatissa, había alcanzado el estado de inmortalidad y le repitió el verso a su amigo. Colita también se estableció en el Sotapati, Frutión, al final del verso. Ambos recordaron a su antiguo maestro y fueron a ver a Sanjaya y le dijeron:
hemos encontrado a alguien que podría señalar el camino a la inmortalidad. El Buda ha aparecido en el mundo, el Dhamma ha aparecido, la Sangha ha aparecido. Ven, vayamos al maestro. Tenían la esperanza de que su antiguo maestro los acompañara hasta el Buda y que al escuchar los discursos, él también llegaría a realizar el camino y sus frutos. Pero Sanjaya se negó. Entonces, Upatissa y Colita, con 250 seguidores, fueron a ver al Buda en Veluvana. Allí fueron iniciados y admitidos en la orden como bhikkhus, mendicantes. Upatissa, como hijo de Rupasari, se hizo conocido como Thera Sariputta. Colita, como hijo de Mogali, se hizo conocido como Thera Maha Mogayana. El séptimo día después de la iniciación, Maha Mogayana alcanzó el estado de Arahat. Thera Sariputta logró el mismo 15 días después de la iniciación. Ese día, el Buda los convirtió en sus dos principales discípulos, Aga Savaka. Los dos discípulos principales le relataron entonces al Buda cómo habían ido al festival de Giraga, el encuentro con el Arahat Asashi, y cómo habían alcanzado el fruto de Sotapati. También le contaron al Buda acerca de su antiguo maestro Sanjaya, quien se negó a acompañarlos. Sanjaya les había dicho: habiendo sido maestro de tantos discípulos, para mí convertirme en su discípulo sería como un tarro que se convierte en una copa. Además, solo unas pocas personas son sabias y la mayoría son tontas. Que los sabios vayan a ver al sabio Gotama, los tontos vendrán a mí. Seguid vuestro camino, discípulos míos. Así pues, como señaló el Buda, el falso orgullo de Sanjaya le impedía ver la verdad como verdad, veía la falsedad como verdad y nunca llegaría a la verdad real. Gracias, Mariana. Nada. Bueno, un breve resumen de la historia. Entonces, el venerable Sariputta y el venerable Mahamogalana eran los discípulos más elevados del Buda, ¿verdad? El venerable Sariputta fue conocido como el más sabio de todos los discípulos, ¿verdad? Segundo al Buda en sabiduría y Mahamogalana en poderes psíquicos, ¿verdad? Entonces, cuando eran adolescentes estaban en una fiesta y era una fiesta de muchos días y de repente Sariputta como que se le ocurrió que ¿qué va a pasar con nuestra vida? Además, vamos a andar de fiesta en fiesta, ¿verdad? Toda la vida de fiesta en fiesta. Y le compartió esto a su amigo Mahamogalana y como que los dos como que surgió el despasionamiento en ellos, ¿verdad? Como cómo vamos a gastar nuestra vida nomás en fiestas, como que no tiene sentido. Entonces hay que buscar un maestro espiritual. Y fueron por toda la India, encontraron un maestro y encontraron el maestro Sanjaya, que tenía muchos discípulos, más de 100 discípulos, y era muy bien conocido, tenía mucha fama, y avanzaron mucho, aprendieron mucho de él, Sanjaya. Era un buen maestro, pero no encontraron, ¿verdad? El despertar o la iluminación. Entonces, otra vez se dedicaron a buscar un maestro, pero esta vez para hacerlo más rápido. Colita y Upati se dijeron, pues nos vamos en diferentes direcciones, ¿verdad? Y el que encuentre el maestro primero, entonces viene a buscar al otro y nos vamos juntos con el nuevo maestro. Entonces fue el venerable, el que se va a conocer como el venerable Sariputta, que encontró uno de los primeros arahants, despiertos discípulos del Buda, uno de los 5 compañeros del Bodhisattva que lo acompañaron en sus prácticas ascéticas. Entonces él era el venerable arahant Asaji. Y Arasaji les compartió los versos sobre causa y efecto o eh, causas y condiciones, ¿verdad? En breve. Y a escuchar esto, el venerable Sariputta ah, realizó el primer nivel de despertar, que es entrar a la corriente, Sotapana o Sotapati, y de ahí se fue a buscar a su amigo, ¿verdad? Se fue a encontrar a su amigo Colita y le dijo sobre el Buda y se fueron a buscar el Buda y después
Ah, el Buda compartió la misma enseñanza y el que se va a conocer como Mahamogalana, que es Colita, se realizó también el primer nivel de despertar, que es Sotapanna, Sotapatthi. Y ya después de, no es muy claro, semanas o meses, pero antes de un año, los dos estaban practicando meditación y el obstáculo para ambos era entrar en jhana. Pero ya cuando entraron en jhana, no mucho tiempo después de entrar en jhana, se hicieron arahants, ambos. Y después el Buda les dijo, amigos, vengan y sean maestros conmigo, ¿verdad? Mis discípulos y los tres nos encargamos de ah, cuidar y enseñar y compartir el Dhamma. Entonces, así es como se termina esa parte, pero después también el Buda les preguntó, entonces, antes de esto de despertar, ¿verdad? Cuando primero llegaron al Buda, el Buda les preguntó, pues, de dónde venían, y que venían del maestro Sanjaya, y después se les ocurrió a ellos, ¿verdad? Pues nuestro maestro anteriormente nos ayudó mucho. Sanjaya era una buena persona, un buen maestro. ¿Por qué no lo ayudamos, verdad? También lo traemos con el Buda para que él también se despierte. Entonces fueron con Sanjaya, pero Sanjaya, como ya tenía mucha fama, ¿verdad? Y tenía muchos discípulos, no quería perder eso, ¿verdad? Se quería quedar con su fama y con todo lo que tenía. Entonces les dijo, no, mira, los que se quieren despertar, que se vayan con el Buda, ¿verdad? Con Gautama. Y los que, pues, no son tan inteligentes para realizar el despertar, ¿verdad? Se pueden quedar conmigo y yo cuido los tontos, ¿verdad? Y los sabios se van con el Buda. Pero en la historia más larga, Sariputta y Moggallana le ruegan a su maestro, no, maestro, por favor, ven, es para tu bienestar, es para, ¿verdad? Para, de compasión te queremos ayudar y le ruegan y le ruegan y él se niega y hasta cuando se enoja y dice, ya déjenme, ¿verdad? Me están hartando, déjenme y váyanse con su maestro, ya que no me aprecian a mí y no soy suficiente para ustedes. Entonces, aquí es muy breve esta historia, pero en realidad sus estudiantes lo querían mucho, porque sí era una buena persona, nomás que era un poco arrogante, ¿verdad? Egocentrista. Y después, pues, se dieron por vencidos y se regresaron al Buda y después pasa la historia que muchas semanas, muchos meses intentan entrar a jhana, entran a jhana y después realizan el despertar. Entonces, muchos confunden, como les dije, la fama, ¿verdad? Las posesiones, los títulos, etcétera, las cosas que en el mundo dicen que son las cosas que nos traen éxito. Las personas con mucho éxito tienen estas cosas y dicen, esto es lo esencial en el mundo, pero no es, ¿verdad? Se dan cuenta de lo que está pasando en los países como occidentales que tienen más dinero, ¿verdad? Como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia, el aumento en trastornos, ¿verdad? Mentales, el aumento en am, tantos problemas de familia, ¿verdad? Y cosas así. Si simplemente se trataba de buenas condiciones, ¿verdad? De dinero y cosas así, todas las personas en esos países estarían felices, ¿verdad? Pero no es así. Aquí en los Estados Unidos, donde yo me encuentro, desafortunadamente tenemos una gran crisis que los niños van a la escuela y balacean por todos lados y matan a otros niños, ¿verdad? Y van a la casa de los niños, tienen una casa de 2 pisos, ¿verdad? Y como 4 recámaras y tienen el PlayStation 5, tienen el Xbox, tienen el iPhone, tienen todo, ¿verdad? No les falta nada. Y aún así están miserables, ¿verdad? Aún así. Y ven las vidas de personas con mucho dinero, como Jeff Bezos y Elon Musk y Mark Zuckerberg. Y no parecen que están más felices que nosotros, ¿verdad? Siempre con divorcios y problemas con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros vemos eso como lo esencial, eso es lo más importante. Sí se necesita dinero para tener un hogar, para tener comida, necesitamos los recursos, ¿verdad? Esenciales. Pero lo más importante en esta vida son las buenas acciones, ¿verdad? Hacer lo que es bueno para uno, para otro y para ambos. Eso es lo esencial, porque eso nos va a ayudar a realizar la verdad. ¿Verdad? Las 4 nobles verdades o las 3 características de la realidad, Anicca Dukkha Anatta, Paticca Samuppada, el origen dependiente, etcétera. Pero tenemos que primero crear las condiciones adecuadas. Entonces, si encuentras que no estás avanzando en tus estudios de los discursos del Buda, si encuentras que no estás avanzando en tu meditación, ¿verdad? Hay que regresar a crear las condiciones adecuadas, ¿verdad? Buenas acciones.
Y solo con eso, después las semillas de las enseñanzas del Buda y las semillas de la meditación, ¿verdad? Van a poder crecer. Porque si no tenemos un buen lugar para cosechar o para crecer los frutos de la práctica, no sirve. Es como agarrar las semillas y intentar, ¿verdad? Ah, a crecerlas en un desierto o en el océano, etcétera, ¿verdad? No va a dar fruto. Entonces tenemos que crear las condiciones adecuadas. Y el camino gradual siempre comienza con la caridad, generosidad, ¿verdad? Con compartir, con dar, ¿verdad? Y no es solo dar dinero, porque hoy en día pensamos de tal manera, ¿verdad? Cuando hablan de caridad, oh, ahora me están pidiendo dinero, ¿verdad? No, tiempo. Tu tiempo es muy importante. Puedes dedicar tu tiempo a una buena causa, tu energía, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras que podemos ayudar. Hasta hoy en día, ¿verdad? Simplemente con darle clic, ¿verdad? Algo que están proponiendo para el gobierno, algo así para ayudar al ambiente, puedes ayudar. Entonces hay muchas maneras de ayudar. No tienes que salir de tu casa, ¿verdad? En tu móvil puedes ayudar a las personas. Entonces hay que recordarnos de lo esencial, comenzando con las fundaciones, que es dar buenas acciones, ¿verdad? Y ya después de ahí comenzamos a vivir una vida más humilde, ¿verdad? Ser contentos con poco, nos alejamos de la sensualidad, ¿verdad? Intentamos practicar como laicos un poco de renuncia y de ahí podemos entonces entender ah, las enseñanzas más profundas del Buda y tener una mente que no está tan atormentada, que una mente que no está tan aferrada a las cosas del mundo y así es más fácil meditar. Porque si andamos en los antros, si andamos en las fiestas, ¿verdad? Y después quieres alcanzar un nivel de va a estar muy difícil, porque tu mente se inclina a eso, ¿verdad? Entonces es difícil. Hay veces que no nos podemos escapar de las fiestas, ¿verdad? La boda de un hermano o una hermana, tenemos que ir, estamos obligados a ir, ¿verdad? Y entonces ahí sí hay situaciones que no nos podemos escapar, no les estamos diciendo que no cumplen con sus deberes, con su familia, tienen que. Pero cuando ustedes tienen la oportunidad, cuando uno puede elegir, ¿voy o no voy a un lugar que no conduce, ¿verdad? Al bienestar de uno o a la serenidad de la mente, uno debe elegir no voy, ¿verdad? ¿verdad? Aún así, como todos nosotros somos latinos, nos sobran ocasiones para ir a fiestas, ¿verdad? El primo y el primo de la prima y la tía y el tío y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta simplemente, solo con cumplir con nuestros deberes a ir a esas fiestas de nuestros familiares, es suficiente. Ya hay como 20 o 30 o 40 fiestas por año. Simplemente con eso no tenemos que ir con amigos o con desconocidos o con compañeros del trabajo o con los vecinos porque ya hay más que más ocasiones de ir a lugares que no conducen a la serenidad de la mente. Entonces, uno por sí mismo tiene que caminar este camino y tiene que saber en qué se va a involucrar y en qué no, ¿verdad? Entonces yo simplemente le estoy dando como un guía y ustedes tienen que, tienen que usar su propia inteligencia para saber cómo manejar su vida. Todos nos encontramos en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces siempre que tenemos que adaptarnos a nuestro entorno. Ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Creo que Mariana, ¿querías compartir algo? Sí, Dante. Ujú, Em, la primera duda que tuve en relación al discurso era como que me parecía contradictorio el maestro que se negaba a ir con el Buda, pero decía que los propios seguidores de él eran tontos. Como que él prefería estar, digamos, alimentando eso de que la gente no se instruya, pero lo que me parece contradictorio es que él mismo reconocía que no estaba en el camino correcto, ujú, ¿no? Eso es por su propio ego, su cuestión egocentrista de que, bueno, me quedo aquí porque acá estoy reconocido. Lo entendí así, pero me llamó la atención que lo validaba el Buda, que decía, sí, los sabios van con el Buda, ¿no es cierto? Esa era una de las dudas que tenía o de las observaciones. ujú, Y lo otro, en relación a lo que comenta, sí, es lo que me pasa
continuamente en mi vida cotidiana y con amigas que quizás quieren irse de fiesta y cada vez me resulta más difícil acceder a eso, ¿no? O me voy temprano de esos lugares o no quiero mentir, no quiero decir, ay, no, tengo otra cosa que hacer. Em, pero bueno, cada vez que puedo elegir y decir que no, digo que no. Sí, me cuesta mucho eso. Sí, también el proceso de dejar ir es gradual, ¿verdad? Entonces no vamos a de un día a otro, ¿verdad? Cortar todo. Es un poco dramático, ¿verdad? Y va a ser impactante para nuestros amigos y familiares. Entonces poco a poco les vamos diciendo, ¿verdad? Ah, como que me voy temprano o solo voy una hora. Y después de meses o años se dan cuenta, ¿verdad? Esta persona ya no está tan interesada. Tal vez ya ni te invitan. Y gracias, así no tienes que negar, ¿verdad? Si ya no te invitan. Entonces poco a poco así los vamos a, nos vamos acomodando, acondicionando, ¿verdad? Que no queremos ir a esos tipos de eventos. Pero hay muchas personas que yo conozco también, hasta en el budismo, que me han dicho, oh, Bante, se me hace muy difícil comenzar desde cero, desde el comienzo, ¿verdad? Si entraría a la práctica que tú estás, o si me haría monje en tu linaje, o etcétera, tendría que dejar todo lo que ha progresado, ¿verdad? Y dejar mi título o mi posición en mi organización o templo, monasterio, para comenzar. Entonces es muy difícil para mí, Van. Yo me quedo aquí y aprendo de lejos, ¿verdad? Pero una persona, si en realidad, ¿verdad? Aprecia y encuentra beneficio a esta práctica, lo va a dejar, ¿verdad? Cualquier obstáculo lo va a dejar y va a querer practicar, pero ah, yo entiendo por qué es difícil, ¿verdad? Es muy difícil y no los juzgo, pero solo comparto esto porque hay que tener compasión para Sanjaya, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que tener compasión para el maestro que no quería dejar su posición. Es difícil dejar la fama, dejar tener muchos discípulos, ¿verdad? Tener toda la atención centrada en ti y comenzar desde ¿verdad? Desde el primer grado otra vez, ¿verdad? Entonces a veces nos encontramos así en situaciones como económicas en nuestra carrera, ¿verdad? Que tal vez donde estamos trabajando no nos gusta, lo odiamos, ¿verdad? Pero no tenemos la humildad para comenzar desde el comienzo en otro lugar, en otra carrera, en otro trabajo, ¿verdad? Porque ya dedicamos tanto tiempo y tenemos esta posición y eres un supervisor, etcétera. Y para comenzar otra vez de nuevo, dices, no, no puedo. Pero si en realidad lo investigas, te das cuenta, ¿sabes qué? Quedarme en esta posición solo me está trayendo más problemas en mi vida, ¿verdad? No vivo bien, tal vez gano un bien dinero y tengo mucha fama, pero en realidad adentro de mí no estoy feliz. No estoy feliz. Y también en relaciones con parejas es lo mismo. Entonces, ¿verdad? Hacemos lo mismo no solo con lo espiritual, pero en la vida cotidiana y profesional. También a veces nos encontramos en esta posición y somos como Sanjaya. Oh, no, 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 no. No quiero comenzar de cero, ¿verdad? Yo sé que es una buena oportunidad. Tú toma la oportunidad y yo me quedo aquí, ¿verdad? La comodidad es un gran obstáculo. ¿No? Entonces hay que tener compasión con el venerable Sanjaya, ¿verdad? Aunque tal vez en esa vida no pudo realizar el despertar, pero ojalá en otra próxima vida tenga un poco más, sea un poco más humilde y tenga más sabiduría para poder seguir las enseñanzas. Daniela, Hola, Dante. hola. Saludos ahí a los compañeros. Mi pregunta es, por ejemplo, Sanjaya, el venerable, venerable no, Sanjaya, el sabio. Si pensaba así también es porque es como que no tenía la comprensión, Ujú, esa comprensión, digamos, ¿no? ujú, Entonces, lo digo porque cuando se dan esas cosas, la renuncia y todas estas cosas, porque hay una comprensión interna de las cosas o no, como ujú, realmente son. Entonces también estaba reflexionando con lo que usted está diciendo y cuando se empieza a dar la renuncia de estas cosas internas y usted siempre dice que los laicos no tenemos que intentar vivir como los monjes, ujú, porque
cuando se da esa renuncia que uno empieza a soltar y decir, bueno, eso ya no me interesa, la verdad, y empieza a volverse así como un poco más ermitaño también, Ujú, y no es como que no pegás con el contexto. Y, y me preguntaba el tema de, la línea es muy fina, si no hay comprensión, para mantener la alegría también, ¿no? ujú, Porque es como que ni pegas en un mundo ni pegas en el otro, porque no estás en el otro, digamos. Entonces hay que tener cuidado también ahí, ujú. porque tampoco se puede vivir con como un monje, porque uno es un laico. Y mantener la alegría, bueno, es sería la práctica ahí, ¿no? No sé si me entiende lo que le quiero decir. Yo creo que sí. Sí, entonces la comprensión, mira, miramos el camino gradual, ¿verdad? Comenzamos con dar la caridad, generosidad. No solo entender como en teoría, oh, sí, es bueno dar, de vez en cuando me gusta dar, ¿verdad? Si comprendes, ¿verdad? Completamente los beneficios de la generosidad, de dar, el Buda dice que regalarías todo, si de verdad sabías los beneficios de dar. Regalarías todo lo que tienes. De hecho, hay una historia del Bodhisattva que regala a su esposa, sus hijos, su reino y todo y se queda sin nada, ¿verdad? En las calles sin nada. Ni era monje, no una persona laica que dejó todo y se quedó completamente pobre porque vio los beneficios de dar. Entonces, como laicos, como no pueden practicar la renuncia como un monje, entonces deben practicar la primera renuncia, ¿verdad? Que es compartir tus recursos, ¿verdad? Ujú, No hay que ser como el Bodhisattva, él estaba practicando muy intensamente porque las ujú, paramitas, ¿verdad? Es algo muy difícil. Entonces nosotros no somos bodhisattvas, no vamos a llegar a ese nivel de renuncia que uno va a regalar su esposa y su esposo y sus hijos, pero podemos practicar, ah, compartir nuestros recursos más. Entonces, de verdad tienes que entender eso, ¿verdad? No es que, sí es algo bonito, de vez en cuando lo hago. No, si en ujú, realidad como laico dices, yo sé que el Dhamma es todo, ¿verdad? En realidad sé que el Dhamma es la verdad. Entonces no vas a tomar la caridad como algo que no es tan importante, pues algo que se suena bonito. Es decir, no, yo tengo que dedicar mi vida a la caridad, ¿verdad? O me voy a ujú, juntar con una organización que se dedica a compartir recursos, ¿verdad? A la comunidad. Esto va a ser mi nuevo estilo de vida, ¿verdad? ujú, Y uno también va a evitar hacer daño, va a practicar los 5 preceptos seriamente, ¿verdad? Y aunque uno tenga duda, ¿fue una mentira o no fue una mentira? Oh, no, ¿sabes qué? Mejor le digo a un amigo que también es budista o le digo a un monje a ver qué piensa si fue una mentira o no. Entonces, hasta la más mínima falla lo va a tomar muy mm, seriamente, ¿verdad? ujú, Entonces, antes de llegar a ese nivel de renunciar todo, ¿verdad? Y esas cosas, primero hay que enfocarnos en estas primeras 2 etapas de la conducta de uno y la práctica de dar. Si en realidad dices, sabes que yo estoy firme 100%, sé que el Dharma es verdadero y tengo confianza en el Buda, Dhamma, en el Sangha, entonces esas cosas que no incluyen renunciar como un monje, lo que queda ujú, abajo de la práctica de los laicos, eso tú lo vas a practicar como 100%, ¿verdad? A lo máximo que puedas. mm. Ujú. Entiendo, Ante. Sí, tiene sentido. Un montón. Bueno, muchas gracias. Porque si intentas practicarlo como un monje, entonces va a ser muy difícil, porque no estás en ese ambiente. Y si un monje intenta practicar las prácticas de un laico, es muy difícil, ¿verdad? Entonces un monje no debe intentar, no puede en realidad, porque ni tenemos los recursos para practicar caridad. Es imposible para nosotros, ¿verdad? Nosotros dependemos de la caridad de otros, ¿verdad? Entonces, si un monje piensa así, va a ser muy difícil y va a tener que quebrar las reglas, ¿verdad? No seguir las reglas de los monjes para a tener los recursos para poder compartir eso. Entonces, si uno quiere ser una persona que, ¿cómo se dice? Filantropista, algo así. No sé cómo se dice. Ujú. Una persona que da mucho, ¿verdad? Filantrópico. Sí. Entonces, eso es para los laicos, ¿verdad? No para los monjes hacer eso, ¿verdad? Entonces, ah, hay conflictos si un monje intenta practicar como un laico y un laico intenta practicar como un monje. Siempre va a haber conflicto, Claro. entonces, ¿verdad? Si en Ujú, realidad quieres dejar todo, ¿sabes qué? Ven aquí y te corto el pelo, ¿verdad? Y te puedes hacer una monja y monje y se resuelve el problema de renunciar, ¿verdad? Ya no va a haber conflicto. Pero si aún no estás lista o listo para eso, entonces practica la vida laica
lo de la más mejor manera posible. posible. Ujú. Gracias, Bante. Muchas gracias. Adelante. ¿Sí, Doris? Gracias. Em, es un comentario que quisiera compartir. He estado apreciando la verdad del Dhamma Ujú. y, y he visto que la verdad del Dhamma hace ver la belleza del Dhamma Mm, y eso me llena el corazón de alegría. Mm, pienso que al respecto de lo que se está hablando, el continuar como laico, continuar como monje, o sea, los monjes en general fueron laicos en algún momento. Entonces yo pienso que es una decisión y que así como usted dice, Bante, uno tiene que estar listo para tomar esa decisión. Y sabemos cuántas contaminaciones y cuántos apegos tenemos a este mundo que no nos permite ver realmente con claridad y con sabiduría. Entonces, mm, creo que es una decisión y, y muchas personas, creo, sé, que se evalúan, se autoevalúan, se miran y deciden, o sea, por lo fácil, porque lo fácil es continuar viviendo de la manera que lo estamos haciendo y continuar apreciando las cosas mundanas y materiales que tenemos y renunciar a ellas, ya sabemos que no es fácil, pero definitivamente pienso que es una decisión, ujú. que no es de pronto, sí, obvio, es un camino y hay que tener mucha paciencia y hay que estudiar mucho y meditar mucho, pero es una decisión y solamente cuando uno esté listo para tomar esa decisión, eh, ojalá no sea tarde. Eso quería compartir, Van. Gracias, Doris. Sí, eso de tomar la decisión también depende de las condiciones necesarias. Como vimos la historia aquí, ¿verdad? De Upatissa. ¿Qué es lo que pasó para que él, uno, estaba en la fiesta con su amigo, ¿verdad? Y se dio cuenta como la vida nomás de andar de fiesta en fiesta no vale la pena. Y la segunda es que encontró al Arahanta Saji, ¿verdad? Y escuchó esos versos y después, ¿verdad? Con eso fue a buscar a su amigo y se fueron al Buda. Entonces creo que para muchas personas que yo he conocido que se han hecho monjes o monjas, siempre se han encontrado con un monje o una monja que ha cambiado, ¿verdad? Su perspectiva y de ahí se lanzan a ser monje o monja, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el discurso Maha Mangala Sutta, el discurso de las bendiciones más grandes, ahí dice, ver o observar a un monje, a un samana, es la más grande bendición. ¿Por qué? Porque te da la inspiración, ¿verdad? Oh, mira ese monje, esas monjas parecen libres y felices. Ujú, Yo también, ¿verdad? Yo también quiero estar así, quiero estar libre, como una ujú. ave que solo carga sus dos alas, no carga nada, ¿verdad? Y va de Sí, lugar a lugar, está completamente libre los aves, las aves. Entonces, va a llegar un tiempo en la vida de uno, ¿verdad? Si las condiciones están adecuadas, donde se encuentran en una situación así, se encuentran con un monje y una monja, y algo que compartió ese monje y esa monja, como que les resuena muy fuerte dentro de ellos y dicen, ya, ¿verdad? Aquí no puedo regresar. Tengo que ir adelante y ser un monje o una monja. Y eso me pasó a mí con escuchar las enseñanzas de Bhante aunque yo ni estaba listo. Yo nomás iba para practicar meditación, ¿verdad? Relajarme del estrés, buscar un poco de comunidad y etcétera. Y la primera enseñanza que dio mi maestro Bhante no entendí nada yo. Nada, ni me gustó y no quise regresar. Solo fue porque nuestra amiga Celinda que se encuentra aquí dijo, no, no, ven, otra charla el próximo día. Y la segunda charla al final dijo algo. Y de ahí dije, oh,
ahora sí, esto es lo que estaba buscando, ¿verdad? Entonces, hasta practicar el Dharma y hasta encontrarte con un buen maestro, ¿verdad? No es seguro, no es seguro que te vas a establecer en el Dhamma o que vas a ser monje o monja. Las condiciones tienen que estar ahí, ¿verdad? Uno tiene que estar listo también para entender, para escuchar, ¿verdad? Si uno no quiere escuchar, no sirve. Podemos tener a los grandes maestros como Thich Nhat Hanh, el Dalai Lama, etcétera, y entra por un oído, se sale por el otro, ¿verdad? Y no importa, ¿verdad? Tal vez se muere, un accidente pasa y se mueren tu mamá, tu papá y todo, y aún así no te das cuenta de los peligros de samsara, ¿verdad? Dices, no, pues ellos porque eran de tercera edad, ellos porque tenían enfermedades, ellos, otras personas se mueren, yo no, yo soy joven, ¿verdad? Yo soy diferente, yo hago yoga, yo como pura comida orgánica, a mí no me va a pasar eso, ¿verdad? No, aún no estás listo para realizar que no, sabes que saliendo de esta casa me puede atropellar un carro, entonces nada está seguro. Anicca, la inseguridad de la vida, ¿verdad? Pero tiene que pasar algo así, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó al Buda. Vio una persona de tercera edad, vio una persona muerta, una persona enferma y vio un monje, ¿verdad? Las cuatro personas que vio. Y en ver eso, él se dio cuenta, mira, ¿sabes qué? No puedo seguir así porque yo también, ¿verdad? Voy a envejecer, me voy a enfermar, me voy a morir. No solo yo, pero mi esposa, mi hijo que acaba de nacer, ¿verdad? Yo soy el rey, entonces todas las personas del reino son mi responsabilidad. Y tengo que encontrar un escape para ellos también. Es lo que le dijo su papá, porque su papá dijo, no eres rey, tú eres el rey, tú no te tienes que encargar de eso, tú tienes que encargar del pueblo. Y dijo, pero el pueblo también se enferma, el pueblo también se envejece, el pueblo también se va a morir, entonces es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces cuando nos damos cuenta de la realidad del mundo es cuando surge automáticamente. Nadie te tiene que convencer o nada de eso, tú estás listo, pero también no hay que esforzarnos para llegar a ese nivel, porque he visto muchas personas que aún no están listas, ¿verdad? Y intentan ser monjes o monjas y en unas semanas y unos meses se dan por vencidos y regresan, ¿verdad? Y para las personas que se encuentran en Latinoamérica, es una gran tarea ser monje o monja porque tienes que tener mucho dinero para el vuelo, ¿verdad? Y tienes que ir como a Asia y agarrar la visa, etcétera, etcétera. Es mucho, mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo. Entonces, si uno que se encuentra en Latinoamérica quiere ser monje o monja, en realidad lo tiene que pensar mucho porque es muy, muy difícil. Para mí, yo nomás, ¿verdad? Caminé 4 cuadras de mi casa al templo y era muy fácil, ¿verdad? Entonces, si no me gustaba, nomás camino de regreso a mi casa y no pasa nada, ¿verdad? Ah, sí, bueno, gracias por ese comentario, Doris. ¿Y Mariana? Gracias, Dante. Gracias, Bante. Me pareció una historia muy interesante para analizar muchas cosas. Por ejemplo, esto de entender cuando otras personas no están listas, ¿no? Em, Muchas veces nosotros queremos compartir algo que nos hace bien a nosotros, pero el otro no está listo y no, y sigue su camino. Entonces, me parece que eso también es una enseñanza, de que uno debe seguir su camino y que dejar que el otro haga su propio camino también. Em, y bueno, y respecto de lo que comentaba ahí a lo último, creo que a los laicos y a la gente que estamos en Latinoamérica o por ahí otras personas en el mundo que se acercan al Dhamma, muchas veces nos encontramos en una encrucijada en la cual nos cuesta un poco encontrar el sentido a lo mundano y seguir, y además equilibrar el conocimiento que tenemos o la práctica que tenemos. Eso es un desafío para nosotros porque a veces podemos sentir que bueno, no tiene sentido si todo es ilusorio y todo es impermanente y todo esto es insatisfactorio, entonces ¿para qué voy a trabajar? Me voy a ir a esforzar, me voy a hacer esto. Y uno tiene que estar todo el tiempo practicando para encontrarle un sentido mucho más significativo a la vida material que tenemos que inevitablemente seguir de este lado. Así que bueno, era eso lo que quería compartir. Gracias. Mm.
Y ese sentido, como laico, se puede encontrar en hacer actos, ¿verdad? Compasivos en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso creo que nos falta mucho para los budistas occidentales, es involucrarnos más en ayudar, ¿verdad? Ayudar en organizaciones que son libres de lucro, ¿verdad? Financiero y cosas así, y ayudar a las personas. Entonces, sí, no puedes renunciar, pero aún puedes hacer buen para el mundo. El Buda dijo que todos los seres son los dueños, creadores de sus acciones, ¿verdad? Heredores de sus acciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo tienen sus acciones como su refugio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Buda aquí? ¿Verdad? Debemos actuar, hacer acciones buenas en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es la práctica de un laico, ¿verdad? Hacer buenas cosas. Y si lees los sutras, ves todos los laicos siempre están ayudando. Y si vas como a Taiwán, ahí los monasterios tienen escuela primaria, secundaria, universidad, hospitales, ¿verdad? Y eso todo los budistas, ¿verdad? Lo están manejando. El gobierno no, es independiente de eso, ¿verdad? Entonces, tal vez en su comunidad pueden formar una organización para ayudar a su comunidad. Eso es muy budista, ¿verdad? Eso sería genial, ¿verdad? Y te daría sentido y tú verías los resultados de tu práctica, ¿verdad? Enfrente de ti. Entonces, eso es creo que en los últimos meses he estado tratando de compartir ese mensaje, ¿verdad? De no solo sentarnos en el cojín y solo estudiar y yo no voy a lastimar a otros seres, pero no, hay que ayudar a otros seres. Si tenemos la capacidad, si tenemos los recursos, ¿verdad? Muchos de ustedes son profesionales con títulos, ¿verdad? Podemos aplicar eso para el bienestar de otros seres, ¿verdad? Muchos de ustedes también tal vez tienen un poco más tiempo que otras personas. Pueden utilizar ese tiempo, ¿verdad? Para ayudar, ¿verdad? Pueden ir con la Cruz Roja, etcétera. Hay muchas organizaciones que pueden ayudar, ¿verdad? Hay que enfocarnos en eso. Y eso te va a traer esa alegría, ¿verdad? ¿Cómo encontramos alegría cuando nos alejamos de la sensualidad? En ayudar a otros, ¿verdad? Ver la sonrisa de un niño, ver una sonrisa de una abuelita, ¿verdad? ¿Cómo les ayudaste? ¿Verdad? Eso, hasta los monjes, ¿verdad? Cuando yo ayudo de tal manera, me trae mucha felicidad, hasta a veces más que en meditación, ¿verdad? Esa felicidad porque es más excitante que la meditación. La meditación es más como tranquila, la felicidad, pero cuando ves la sonrisa de otra persona que ayudaste o te dan la gracia, te dan una gran felicidad, alegría. Entonces, hay que dedicarnos a eso. Y creo que la última pregunta la tomamos de nuestra amiga Celinda antes de terminar. No era una pregunta, sino más, bueno, de repente pregunta también, ¿no? Porque sí, tú te acuerdas que tú cuando llegaste al templo, yo cuando escuché a Bhante Punayí la primera vez, de eso fue hace como 20 años, sí. Entonces yo no pude dejar de escuchar sus Dhamma talks, no sé. Ujú. No podía dejar, no falté ni una, cada vez que él venía a sus clases y todo, o sea, era como que algo me atraía y no faltaba nunca a las meditaciones todos los viernes. Pero sin embargo, tú no, al principio no sentiste esto, pero después tomaste la decisión más rápido de convertirte en monje, a pesar que al principio no sentías eso. O sea, digo, ¿qué es lo que pasa? Porque yo sé que el budismo es el camino, yo sé todo, me lo pueden vender 20 veces, yo sé que es el único camino, pero no tengo la fuerza de voluntad para ser monja. Entonces, ¿qué es de repente mi otra vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo explicarías tú? O tal vez ya eras monja en una vida anterior también, ¿verdad? Pues que será eso, y entonces retrocedí. Mucho tiene que ver con nuestra karma, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, las condiciones en que nos encontramos. Mis condiciones son completamente diferentes que las tuyas, ¿verdad? Yo, soltero, sin niños, ¿verdad? Cosas así. Entonces, un poco más fácil, ¿verdad? Mm. Renunciar todo porque no tengo obligaciones. Y yo tenía muchos hermanos tengo muchos hermanos y hermanas, entonces no tuve que preocuparme por mis padres, porque si yo renuncio, aún están mis hermanos y mis hermanas y pueden cuidar a mis padres. Entonces, muchas condiciones así. Y para ser muy sincero, tenía muchos ahorros también, entonces si no me quedaba lo de monje, podía regresar y tenía mis ahorros que tenía.
Entonces, ahí estaban todas estas causas y condiciones que me apoyaron en hacer esa decisión, ¿verdad? ¿Verdad? Tuve ese privilegio y todas las personas no lo tienen, ¿verdad? Entonces tienes que tener las causas y las causas y condiciones, pero también tener el conocimiento que, oh, esta es la verdad y esto es lo que quiero hacer. Los dos tienen que estar ahí, ¿verdad? Si las causas y condiciones están ahí, pero no entiendes, te entra por un oído y sale como por el otro, como cuando la primera vez que yo escuché Bhante Puneji, nada pasa. Porque esa primera vez que escuché a Bhante Puneji, tenía las mismas causas y condiciones, ¿verdad? Ahí estaban, pero no me tocó, ¿verdad? No entendí. Y hay personas que entienden, pero no tienen las causas y condiciones, entonces no pueden salir, ¿verdad? Entonces, interdependiente, origen dependiente, ¿verdad? Las dos cosas tienen que estar presentes, siempre dice el Buda. Con esto hay esto, y debido a esto hay esto. Surgen juntos, ¿verdad? Entonces tienen que estar ahí. Ujú. Yo sé que nos extendimos, pero yo quiero contar, porque la mía fue muy casualidad, Sí, mi María. historia. Yo soy venezolana Ujú. y mi ciudad es una ciudad muy chica y nunca conseguí nadie que practicara el budismo. Mm, Siempre leía cosas, veía imágenes de chica, pero me gustaba, pero nunca conseguí comunidad, no había comunidad. Pasó el proceso de crisis en mi país y yo emigré a Argentina. Argentina también es un país que tiene un proceso de crisis. Y yo un día me encontré eh, perdida, me sentía mal, estaba lejos de mi país, estaba sola. Y empecé a caminar por una avenida y me puse a llorar. mm, Y en lo que levanto la mirada estaba el templo de Belgrano, budista. mm, Y un señor me invitó a pasar. Entonces, siempre eso estuvo como en mi cabeza, pero no estaban las condiciones. A lo mejor en ese momento yo estaba preparada. Entonces, pues no tenía todo el dinero, como usted dice, pero sí estaba como, yo creo que era el momento preciso. Me sentí como salvada, como mm, casualidad, causa, efecto, pero también a veces son como las circunstancias que te llevan. No, mm, no todo tampoco es como que perfecto. Tampoco yo tenía todo el dinero, estaba en crisis. No fue como su situación que fue como, digamos, perfecta, estaban las condiciones. Entonces quería como agregar eso que a veces cuando menos lo esperas, llegan también las enseñanzas o de la persona que uno menos espera. Entonces también es estar abierto a recibir la ayuda, porque a mm, veces el trabajo no es ayudar, sino que las personas quieren recibir la ayuda. O mm, como uno, como estaban los practicantes, ellos querían lo mejor para su maestro y su maestro no, ustedes son unos ingratos. Y resulta que los discípulos también querían que él se sintiera bien en agradecimiento. mm. Entonces, también es como uno lo ve, como lo percibe. Eso quería agregarle. Gracias, María. Gracias. Lo que dijiste de las condiciones perfectas, de hecho, debido a esas condiciones me dieron el nombre que tengo en Pali, Sanata Vihari. Vihari, ya conocen Vihara, ¿verdad? La Brahma Vihara, las moradas divinas, morar, ¿verdad? Una vivienda. Sanata es protegido o también se puede traducir como una persona que tiene muchos recursos o mucho dinero, ¿verdad? Entonces, una persona que vive, que mora en abundancia, ¿verdad? O que tiene riquezas, protegido debido a las riquezas, a los recursos que tiene. Y por eso me dieron ese nombre, porque como que todas las estrellas se alinearon perfectamente para mí, ¿verdad? Pero siempre nos hacía hay personas que yo conozco monjes que fueron a estudiar, personas laicas que fueron a Tailandia a estudiar Muay Thai, kickbox, ¿verdad? Y se hicieron monjes. Sin intención de ser budistas, no eran budistas, no querían ir a ser monjes, pero estaban ahí practicando Muay Thai, aprendieron meditación y de repente se hicieron monjes, ¿verdad? Y no tenían todas las condiciones perfectas, pero de una manera u otra se les... Entonces, las cosas no tienen que ser perfectas, ¿verdad? Puedes andar de vacaciones en Tailandia, en las fiestas, allá en Pattaya, por todos lados, y de repente te encuentras en un monasterio y te cambia tu vida, ¿verdad? Entonces, no hay que porque a veces cuando las personas escuchan mi situación, dicen, oh, pues nunca me va a pasar a mí porque las condiciones no están perfectas, pero no, ¿verdad? Hay veces que la circunstancia es como increíble, como que, ¿cómo te hiciste monje? No, no puedo entender y aún así lo logran, ¿verdad? Entonces, el karma es muy
complejo. Por eso el Buda dijo, una persona que intenta entender el karma completamente, su cabeza va a como explotar, dijo el Buda. Solo el Buda puede entender eso, ¿verdad? Entonces, no hay que enfocarnos tanto en eso. Hay que tener paciencia, tolerancia, compasión a uno mismo y poco a poco vamos avanzando. Y aún los laicos se pueden despertar. Hay muchas historias en los sutras de los laicos que se despiertan, ¿verdad? No solo para los monjes, ¿verdad? Aunque tal vez un poco más difícil la realidad, pero sí es posible. Entonces no se den por vencidos, no tienen que ser monjas o monjas, monjes o monjas, ¿verdad? Aún así pueden lograr la meta. Pero si sí quieren ser monjas y monjas, tengan más paciencia y ojalá, ¿verdad? En un punto más adelante pueda ser posible, ya cuando haya más monasterios en Latinoamérica, que ojalá en los próximos 10 o 20 años van a haber mínimo 2 más que yo conozco que se van a construir en Latinoamérica. Entonces, ojalá en ese tiempo. Bueno, nos pasamos hoy, pero no pasa nada. Nos vemos el próximo domingo otra vez. Hasta el próximo domingo, la próxima vez. Que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sukihotu, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Bante. Gracias, Bante.